Un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Recién hemos comenzado el comentario de los sacramentos de la curación, después de que hemos hablado de los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación, Eucaristía. Ahora hemos hecho una introducción a lo que son los sacramentos de la curación, el sacramento de la penitencia y el de la unción de enfermos. Y nos adentramos, después de esa pequeña introducción, nos adentramos en el primero de ellos, el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. A partir del punto 1422, que leo primero. Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia a la que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. Obtener de la misericordia de Dios, dice, los que se acercan a este sacramento obtienen de la misericordia de Dios. Esa expresión, obtener de, a mí me recuerda, me evoca el pasaje del buen ladrón, que obtuvo, parece que le arrancó a Jesucristo el perdón en aquel momento. Esa palabra obtener de, vista superficialmente, pues podría ser como si alguien le ha arrancado algo por iniciativa mía. Le he quitado el perdón, le he obtenido, le he rogado a base de pedírselo, me lo ha dado. En realidad, tras esa expresión en la que parece que al penitente se le da la iniciativa, yo he obtenido de, pues es casi como si hubiese sido yo el que lo hubiese suplicado, el que lo hubiese soñado, y sin embargo, como San Agustín dice bien de ese pasaje del buen ladrón, Jesús estaba deseando dar ese perdón y lo dio, sin embargo, bajo la imagen de que estaba siendo suplicado, cuando en realidad era Jesús el que estaba deseando darlo. El buen ladrón obtiene el mayor de sus robos, el mayor de los golpes que en su vida ha podido dar, ¿no? El de obtener de Dios el perdón. En realidad era Dios el que estaba deseando dárselo. Es pues hermoso ver que en el sacramento de la penitencia el Señor comparte con el hombre esa iniciativa de búsqueda. Parece como que le está dando al hombre una iniciativa, una conciencia de que busco yo algo de Dios, cuando en realidad era Dios el que buscaba perdonarte. Pero le da al hombre la iniciativa de ser él el que vaya a buscar y el que vaya a pedir y el que vaya a obtener una misericordia. Dios en su misericordia, pues, Dios en su gracia y en una pedagogía de padre, una vez más, pues, hace que sus hijos se acerquen a su gracia, incluso con la conciencia de estar ellos en camino. Y bueno, y lo están, ¿no? Pero es mucho antes, es Dios el que nos buscaba a nosotros, que nosotros los que buscásemos a Dios. Dios comparte la iniciativa, Dios le hace al hombre activo en ese misterio de gracia, no meramente pasivo, no únicamente como quien sin comerlo ni beberlo recibe un perdón que él no ha buscado. Pues no. Dios quiere que el hombre tome conciencia de que necesita la misericordia, de que se ponga en camino a ella, de que la busque, de que la ruegue, de que la obtenga. En realidad, mucho antes que todo eso, Dios estaba deseando darla. Pero esto de que el hombre obtiene de Dios la misericordia, pues creo que subraya que esa frase que tantas veces hemos citado de San Agustín, el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Dios no quiere que el hombre sea sujeto meramente paciente del misterio de la salvación, sino quiere que seamos sujetos activos de esa salvación. Bien, la segunda expresión que también creo que llama la atención de este punto primero es el que se subraye que el perdón de los pecados
perdón, que nuestros pecados han sido cometidos contra Dios y también contra la Iglesia. Repito lo que dice aquí: los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen la misericordia de Dios, el perdón de los pecados cometidos contra Él, y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia a la que ofendieron con sus pecados. O sea que el pecado ha tenido una doble ofensa: la ofensa a Dios y la ofensa a la Iglesia. Decíamos hace mucho tiempo también, pues que quizás la dimensión que hoy en día se subraya más es el pecado únicamente en su dimensión horizontal. Esa famosísima frase de yo ni robo ni mato, o sea que parece que para que el pecado exista tiene que haber una especie de un signo visible y contundente en el que yo le hago daño a los demás. Casi se olvida la dimensión vertical, de que el pecado ofende el corazón de Dios. Pero lo cierto es que el pecado tiene, al mismo tiempo, tiene las dos dimensiones. El pecado ofende a Dios, al mismo tiempo que es también una ofensa con la Iglesia. Por lo tanto, la reconciliación, por lo tanto, el perdón debe de ser una reconciliación con Dios y también una reconciliación con la Iglesia. Nuestros actos tienen siempre una doble dimensión. Una doble dimensión. Y lo vamos a ver, lo entendemos fácil, es decir, es imposible ofender a mi hermano sin al mismo tiempo estar ofendiendo a Dios, porque Él es su Padre. Hemos visto como a veces, como un padre cuando su niño es maltratado, cuando ha sido maltratado en la calle, cuando ha sido, pues, ofendido, el padre enseguida pide explicaciones de cómo se ha tratado a mi hijo, ¿no? A veces incluso en exceso, hay que decir, pero bueno, no entramos en eso ahora. El hecho de que a veces los padres pues tengan una sobreprotección, etcétera. Bien, no entro en eso ahora. El caso es que al margen de esas sobreprotecciones, es cierto que el padre es garante, es decir, es imposible ofender a un niño sin ofender a su padre al mismo tiempo. Y claro, por lo tanto, el pecado contra Dios y el pecado contra el prójimo, contra la Iglesia, pues va todo unido en el mismo paquete, está unido, íntimamente unido una cosa contra la otra. Nuestro pecado ofende a Dios y nuestro pecado ofende a la Iglesia. Por eso el sacramento de la penitencia nos reconcilia en esa dimensión vertical y también en esa dimensión horizontal que es la Iglesia. Y dice además, en tercer lugar, que esta Iglesia a la que también hemos ofendido y con la que nos somos reconciliados en el sacramento, ella, la Iglesia, nuestra Madre, nos mueve a la conversión. Nos mueve a la conversión. La Iglesia está llamada a mover nuestros corazones a la conversión y lo hace de tres formas, dice aquí. Con su amor, su ejemplo, sus oraciones. La Iglesia nos mueve a la conversión con su amor, porque vemos que ella sufre con nuestros pecados. Una madre no puede permanecer indiferente ante lo que tú hagas. Si tú vas por el mal camino, pues tu madre sufre. Y tu madre no puede dejar de sufrir. Es como aquel hijo que viene a unas horas tardísimas a casa y le dice: mamá, no te preocupes de mí. Pues es que es lo mismo, tú duerme tranquila, a ti qué más te dará. ¿Por qué estás en vela aquí sin dormir? Porque son las 6 de la madrugada y yo no he vuelto. Pues eso tú no puedes decírselo a tu madre porque sabes que es decirle una tontería. Es decir, estás diciendo algo que es imposible que tu madre deje de hacer. Tu madre no puede dejar de sufrir. No puede dejar de sufrir. Por lo tanto, la primera forma en la que la Iglesia, nuestra Madre, nos mueve a la conversión es por su amor, porque el amor sufre por la persona amada. Y la Iglesia está llamada a estar especialmente cerca del pecador que está alejado. Siempre, en todo lugar, la Iglesia nos insiste que tenemos que tener una predilección, una disposición una atención especial hacia quien está lejano. Tal es así que a veces esa atención especial para el que está lejano a veces provoca celos. Pero bueno, se centra tanto en esto, y como le pasó al hijo mayor de la parábola, que tenía celos de que su padre estuviese tan pendiente del que estaba fuera. Pues es que es normal. Es decir, el amor
el amor maternal de la Iglesia, pues es que tiene que prodigarse y ocuparse especialmente del que está lejano, sin que por eso su otro hermano tenga celos. Con su amor, dice, con su ejemplo. La Iglesia también llama a la conversión con su ejemplo. Pues porque ahí tenemos, la Iglesia pone en su escaparate, pone todos los santos, el testimonio de los santos, su testimonio de vida, su ejemplo que nos mueva a la conversión, que nos mueva a una entrega de vida. La Iglesia canoniza y propone como modelo de imitación a lo mejor de sus hijos. Es así, es decir, nosotros no va a pasar a la historia en la Iglesia pues la figura del determinado obispo, del determinado pues persona con responsabilidad grande en la Iglesia. Esa no es la persona que va a pasar a la historia de la Iglesia. Esa persona nos olvidaremos al cabo de un tiempo, pues hasta nos olvidaremos de él. De quien no nos olvidaremos, curiosamente, de quien no nos olvidaremos será del santo, que será propuesto como modelo de imitación. Pensando en esto, si me permitís una comparación, ¿no? Hace poco me decía un amigo, amante de la música, me decía que pues, hoy en día, por ejemplo, nos fijamos mucho, tienen mucha fama, mucho renombre, pues un cantante de ópera, por ejemplo, ¿no? Tal cantante pues tiene una fama muy grande, pues que es Plácido Domingo, etcétera. Otro cantante es... Casi nosotros nos quedamos con los nombres, en este momento, en el momento actual, nos quedamos con los nombres de los que interpretan pues determinadas obras. Sin embargo, cuando pasen unos años, cuando de aquí a 70, 80 años, nadie se acordará del nombre ni de Plácido Domingo ni el otro, como ahora mismo no nos acordamos los nombres de los tenores que interpretaban en las óperas hace 100 años las obras. De lo que nos acordamos era de las obras que interpretaban. Eso sí que no se ha olvidado nunca. La zarzuela de tal, es decir, lo que queda para la posteridad es el canto, la ópera que se está interpretando. ¿Quién la ha interpretado? Eso se olvida rápidamente. Ahora mismo estamos como nubilados por tal, pues el divo, una diva de la ópera, etcétera. En pocos años eso va a cambiar totalmente. Lo que quedará para la historia no es quién lo interpretaba. Entonces habrá tenores mejores que lo hagan dentro de 100 años. Lo que quedará para la historia son las obras que han sido interpretadas. Bien, pues hablando con este amigo sobre este ejemplo, creo que esto mismo también ocurre en el seno de la Iglesia. Es decir, aquí lo que va a quedar para la posteridad va a ser el nombre de los santos, el nombre de los que han hecho vida esa doctrina que predicamos, ¿no? El nombre de los predicadores se va a olvidar totalmente, como el pecado también caduca, pues así también será caduca la imagen, el nombre y la memoria de los hombres que no han sido santos. La Iglesia, pues, nos mueve a la conversión con su ejemplo. Es la imagen de los santos, el testimonio de los santos el que nos mueve a la conversión. Y por último dice con sus oraciones. O sea, la Iglesia nos mueve a la conversión con su amor, que sufre por nosotros, con su ejemplo, a través de los santos que nos mueven a imitación, y con sus oraciones, porque la Iglesia no deja de pedir, pide una y otra vez. Es casi la vocación que ha recibido de Dios. Estar continuamente rogando, estar continuamente pidiendo e intercediendo por sus hijos, especialmente por los más lejanos. Y pido una y otra vez. La Iglesia no puede dejar de pedir. Es su quehacer principal, tener ese alma intercesora por cada uno de sus hijos. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.